Eso habíamos dicho el año pasado, se acordarán ustedes de este esquemita, que siempre es importante tener una imagen mental de lo que hablamos, es decir, dónde lo que exactamente está localizado. Acá nos dice Anna Noldin, en la cabeza, el más frecuente. Y se fijan ustedes que cuando se localiza el tumor en este lugar, ya acá viene la vía biliar principal. Fíjense que es súper interesante. Va a comprometer este tubo que viene a drenar la bilis en el duodeno. Este es el duodeno, segunda porción. Y al comprimir, lógicamente, Guillermo, ¿qué pasaría? Al comprimir esta vía biliar principal, que en esta parte es retropancreático, para desaguar acá en la segunda porción del duodeno. ¿Qué pasaría, Guillermo, si es que comprime este tubo? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Dónde está mi cursor? ¿O no se entiende lo que quiero? Ictericia, claro. Si acá comprime, se va a quedar todo encharcado aquí en la vía biliar principal, toda la bilis que viene en este caso, del hígado, concentrado en la vesícula, y acá se va a encharcar, se va a quedar apretado y no va a poder continuar y empieza entonces a subir la bilirrubina. Es muy importante tener esta imagen, vamos a decir mentalmente, para imaginar qué síntomas puede tener y naturalmente para el tratamiento. Y acá hoy vamos a conversar de los estudios que se tiene disponible y qué reporta cada estudio si se localiza. Vamos a concentrar fundamentalmente en la cabeza acá del páncreas. Esa es la idea de tener algunas imágenes. En fin, cuando uno estudia, fíjense si ustedes estudian anatomía y no se fijan en la figura, no van a aprender nunca anatomía, ¿verdad? Si ustedes quieren memorizar anatomía, no van a aprender nunca. Imposible. Imposible. Por eso que yo nunca le encontré la vuelta a farmacología, más que haciendo mi propio esquema en colores, vamos a decir, en cartulina. Bien, ¿se entiende, Profe, Junior? sí se Sí, entiende, adelante. profe. Y puede causar también una pancreatitis, profe, el de cabeza. Claro, colangitis también. Claro, háganse, por eso es importante este esquemita. Acá si yo obturo esto, la probabilidad de que se produzca este lado de pancreatitis, una posibilidad. La posibilidad de que se produzca colangitis es otra posibilidad. Bien. Nosotros habíamos conversado de los tumores periampulares. Es decir, si está aquí la ampolla de Vater, fíjense dónde está la ampolla de Vater, y a quienes se consideran tumores periampulares. El año pasado lo dijimos, uno de ellos es nuestro tema del día de hoy, tumor de cabeza de páncreas. Periampulares, los que están cerca, lo que tiene relación, en este caso la referencia de la ampolla de Vater, los tumores de ampolla de Vater mismo, ampuloma es conocido, los tumores que están en la vía biliar distal, los que están en el duodeno. Cuando yo digo vía biliar distal, ¿qué se entiende, Matthews? ¿Qué se entiende cuando yo hablo de tumor de vía biliar distal? Sí, doctor. ¿Entendió la pregunta? Sí, me preguntaste sobre el tumor de vía biliar distal. Sí. ¿Qué se entiende por tumor de vía biliar distal?
significa que hay un proximal, ¿verdad? Cuando se habla de distal es porque tiene un proximal. Del auditorio, ¿quién quiere explicar por qué? De repente yo Serían, explico, doctor, ¿no? Diga. buen día. Serían las vías biliares extrahepáticas ya. Claro, los que están muy por fuera, en este caso, del hilio biliar. Se consideran los que están distal, los que se aproximan precisamente a la ampolla de Baxter. Claro, puede ser colédoco, puede ser inclusive el hepático común, ya tiene otro nombre, es un cáncer de vía biliar, pero tiene otro nombre, en el hilio mismo tiene otro nombre. ¿Se acuerdan del tumor de Klatskin? ¿De acuerdo? Es importante de repente que me atajen ustedes y entiendan a qué me refiero, porque si yo estoy queriendo, vamos a decir, estudiarle a un paciente con cáncer de páncreas y no manejo estos conceptos básicos, es casi imposible de entender. No, nos convertimos en unos tecnólogos que sin entender pedimos tal estudio y mucho menos para operar. ¿Se acuerdan de que dijimos esto por el adenocarcinoma? Principalmente es el tumor de cabeza de páncreas, lo originario del páncreas, que es lo que me preguntaba Junior, creo que si puede producir pancreatitis. Sí, claro, pancreatitis paraneoplásico. Existe una entidad así específica, obstruye el Wilson, obstruye el colédoco, lógicamente. Entonces, ¿por qué obstruye? Y porque invade el tumor, y lógicamente este es el producto. Claro, ya nos explicaba eso Guillermo, la ictericia. Un tumor de cabeza de páncreas que no produzca ictericia es sumamente raro. ¿Por qué motivo? Y por este razonamiento. A eso yo le llamo imagen mental. Vos hablas de un tema y en la mente vos tenés una imagen que estás explicando. A eso es lo que le llamo el bendito imagen mental. ¿Ok? Que uno tiene que tener, un médico tiene que tener sí o sí. Claro, es decir, ¿se acuerdan de algún evento? De repente van a escuchar ustedes ambas versiones. No me haga recordar de ese tema. Le veo todo otra vez, tal cosa, ¿verdad? Así también como hay momentos interesantes, ¿verdad? Ay, no me puedo recordar. Generalmente la doctora, no, en fin, recuerda algo que le agradó. ¿Ok? También habíamos conversado de cómo se manifiestan. Se manifiestan los de localización, como nos decía Anna Noldin, que se localizan en el cuerpo, los tumores que se localizan en el cuerpo. Y lógicamente, lo que se colocan en el cuerpo por una cuestión de anatomía, ustedes se dan cuenta, son los que producen o se manifiestan fundamentalmente por dolor. Y ese dolor tenía una característica semiológicamente. Claro, no, es decir, para poder individualizar, para poder relacionar con el páncreas, naturalmente el páncreas, hay que identificar a qué dolor nos referimos. Y los de la cola. Nosotros semiológicamente también siempre miramos qué podríamos tener. ¿Por qué había este signo de Courvoisier-Terrier? Fíjense que en el abdomen podríamos encontrar el signo de Courvoisier-Terrier, Dalva-Flor. Sí, por la compresión que el tumor está causando a la vía biliar, entonces produce una éstasis y la vesícula biliar se hincha. Se distiende. Se distiende. Sí, Sí, mi abuela dice se hincha. Entonces, se distiende.
en algunos casos, porque tiene que haber una condición para que la vesícula se distienda. Es decir, esa vesícula estereotrófica, ni aunque más obstrucción tenga, no tiene posibilidad de que se produzca la distensión, porque anatómicamente no está en condiciones, en este caso, de distender su pared. Bien, para ir comprendiendo un poco ahora, antes de entrar directamente a nuestro tema del día de hoy, es muy importante tener esta comprensión. Bien, habíamos conversado también y preguntábamos en el examen, la característica semiológica del dolor. Y como el más doloroso es el del cuerpo, tiene esta característica. Sí. Tengo un paciente en el militar, en el 407, que tanto me apena. Las veces que voy me voy a saludarle. Un cáncer terminal. Terrible. Terrible. En el 407 mi pacientito me llama 3, 4 veces por día la pobre señora en ese estado, que está con un cáncer avanzado, con todas las medidas que vamos a mirar en un rato más. Bien, habíamos conversado de la característica del dolor, habíamos conversado también de la característica semiológica de los tumores de cuerpo y cola, que era el síndrome constitucional. Al auditorio le pregunto porque si no ya parece persecución personal a algunos. Uno o 2 veces pregunto y después ya me rindo. ¿Qué era el síndrome constitucional? Es un miércoles medio duro, por lo visto, así veo yo. A lo mejor estuvieron muy concentrados ayer en la charla sobre investigación científica en el área de la salud. Hoy nadie quiere hablar. Profe, que está relacionado con la morfología corporal visible para nosotros. Sí, ¿cuáles eran esos componentes? Astenia, anorexia y pérdida de peso. Sí, las 3A, adelgazamiento. Esa pérdida de peso le llamas también adelgazamiento y entonces completa las 3A. ¿Se acuerdan que era una característica? Y vean a mi pacientito para que exactamente observen eso en el hospital militar, 407. Sí. Y que es involuntario. ¿Perdón? Que es involuntario. Y lógico. Todo esto que dijo Junior, nadie quiere, vamos a decir, absolutamente, pero es vamos a decir, un estadio a la que avanza estos pacientes con esta patología terrible. Bien. ¿Qué era la epidemiología, Jorge Peralta? Buenas, ¿se me escucha? Que es la cantidad de casos nuevos y los ya conocidos que hay en aumento. El estudio de eso, de los casos conocidos y nuevos. Sí, más o menos. Más o menos. Anoten eso siempre porque van a ver de que lo primero que se hace cuando se va a abordar un tema no muy frecuente, no muy rutinario, también los rutinarios, se habla de epidemiología. ¿Cómo está situado el cáncer de páncreas? ¿En quiénes se presentan? ¿Me entienden? La relación siempre mujer-varón. Yo ya asumo más o menos que la única vez que le ganamos a las mujeres es cuando se presentan esta patología. Yo me rindo ya hace rato, nunca voy a intentar ganarle a las mujeres. En este caso hay una relación un poco mayor en cuanto a la prevalencia del cáncer de páncreas en los varones.
La incidencia, fíjense, se incrementa luego de los 50 años. Es raro un cáncer de páncreas a los 30 años, por lo menos el tumor primario. El tumor primario, o sea, cuando hablamos de cáncer de páncreas, nos referimos al tumor que se origina en el páncreas. ¿Cuál es la otra posibilidad, Elena Cañete, de tumor en un órgano? ¿Por qué hablo de tumor primario? Elena, ¿estás ahí? Hola, doctor. Sí, estoy. Hola. Y el metastásico, claro, se puede implantar en un cáncer proveniente de otro órgano. El órgano primario está, no sé, una posibilidad mama, y de mama vaya a implantarse en páncreas. Obviamente tiene que haber una vía por donde llega, sanguínea, linfática o por vecindad. Entonces, eso es importante siempre reflexionar de que existe una posibilidad que vimos últimamente, creo que era cáncer de estómago, cuando hablábamos de Krukenberg, ¿verdad? Se opera la paciente digo porque las mujeres son las que tienen ovario, y se implanta entonces un tumor de estómago, se implanta en el ovario y se opera por tumor de ovario, y por la característica, lógicamente, se da cuenta que también hay otro tumor, en ese caso en el estómago. Bueno, eso refería para poder entender los tumores primarios, ¿verdad? Fíjense la perspectiva, es importante siempre la semiología. La sobrevida a los 5 años es 5%. Desde el momento que se declara cáncer de páncreas, fíjense, es sumamente pobre la expectativa que uno tiene. Ya. ¿Qué es expectativa, Junior? Expectativa es una idea que nosotros esperamos. Sí, sí, sí. Claro, van a escuchar ustedes. Tenía otra expectativa. Pensé que el doctor Roda era bueno. Es un argelado de la Gran 7 había sido. Claro, mi expectativa era otra cosa totalmente. Me parecía muy bueno. Pero ni él se aguanta. Bien, menos del 20% de los pacientes se presentan con tumores locales potencialmente curables. Es decir, cuando se llega a diagnosticar y que todavía tenemos la posibilidad, la expectativa de que se cure, entonces es bajo el porcentaje. Ya dije, relación mayor en los hombres. ¿Dónde se localizan? Fundamentalmente, creo que Ana Noldin ya nos dijo eso, 60 a 70% en la cabeza. Es el lugar, cuando hay cáncer, habitualmente en esta localización. De esto, fíjense, es muy importante los números, los números de 15 a 20% nomás de resecabilidad. ¿Qué se entiende por resecabilidad, Emily Custodio? Que es algo que se puede resecar. ¿Hasta dónde reseca? Reseca. ¿Okay? Sí, algo que todavía se puede extirpar, resecabilidad. Hay una expectativa de que quirúrgicamente se puede extirpar, en este caso, el tumor. Por eso habla de resecabilidad. Y entonces van a escuchar ustedes la inversa.
tiene el diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas pero ya es irresecable. Se van entendiendo, para gente, porque es muy importante entender, así como en hernias, es reductible, irreductible, a la inversa. Es decir, muchos casos van a escuchar, ya está en un estadio de irresecabilidad. Ya no se puede extirpar. ¿Por qué generalmente puede darse esta situación, Juan José Mendoza? El estadio de irresecabilidad. ¿Qué vos pensás? ¿Por qué no se podría? Vamos a traer nomás un cirujano bueno y te va a sacar en un ratito. Pero puede darse la situación de irresecabilidad cuando, por ejemplo, Juan José Mendoza. Y cuando ya se extendió a otros órganos. Igualmente, se puede quitar, pero ya no se puede quitar totalmente. Cuando invade órgano vecino, estructura vascular. Por eso era importante tener una idea de la anatomía, porque cuando vamos a conversar de extirpación, de resecar, tenemos que imaginar qué estructuras anatómicas lindas, en este caso, vamos a decir, con el órgano afecto, así como el vecindario. Yo vivo al lado de un cauchín, y ya les conté luego esto, de verdad. Si no es la madrugada, si no es hipo, es vómito. Y para más el vómito sonoro y el hipo sonoro. O sea, vos ya está concienciado de que a las 2 de la mañana va a empezar el baile. Solamente el ritmo es diferente. Si no es hipo, es vómito. Claro, la suerte en el vecindario a veces cuando tenés un vecino así. El vecindario es importante. En este caso hablamos de resecabilidad e irresecabilidad. Fíjense, es bajo. ¿Por dónde se disemina? Siempre es importante mirar un poco esto que está acá. ¿Cómo progresa el mal, en este caso, por extensión directa? Por extensión directa. También va por vía linfática y hematógena, pero pareciera ser de que el cáncer de páncreas rápidamente progresa, se disemina por extensión directa. Hace un poco una prueba. Si el cáncer de páncreas preferentemente se disemina por invasión directa de órganos vecinos, ¿cuáles son los órganos que estaría rápidamente comprometido en un caso de cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo? Al auditorio le pregunto. El duodeno. Hígado e pulmão, doutor. ¿Perdón? Hígado e pulmão. Hígado y pulmón no tanto, porque ahí iría por metástasis únicamente porque están lejísimos. É porque eu leí que são mais acometidos hepáticos por nódulos hepatoatenuantes hepáticos, nódulos hipoatenuantes hepáticos, e pulmonares porque são nódulos sólidos pulmonares. Então, esses são os dois primeiros órganos acometidos depois de cáncer de pâncreas. Sí, está bien. Está bien tu información, pero la pregunta, siempre fíjense en el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta era la invasión a órganos vecinos, porque esa es preferentemente la forma rápida de progresar. Y entonces la pregunta, o sea, la respuesta vendría solamente de órganos cercanos al páncreas. Pero hígado no es cercano al páncreas. Não são, doutor? No, está muy lejos. Está muy lejos. Vamos a mirar nomás nuestro esquema otra vez. Y va a ver que no. Acá está. Sí. Acá tiene que llegar
Y por vecindad, cuando alguien me dijo duodenosil, fíjense porque está lindando, esta es la primera por el bulbo duodenal, esta es la rodilla, sería la segunda, tercera, cuarta. Es decir, acá únicamente por vecindad. Pero ahí atrás hay una estructura muy importante a lo que quiero llegar. Lo que dice Fabricio es correcto, pero acá vendría principalmente por vía hematógena, al hígado. Después ya está el tronco celíaco. El tronco celíaco, sí, claro. Sim, era isso que eu ia falar agora, só que não abri micrófono. Então, nesse caso, é tronco celíaco e plexo mesentérico. Por isso, hasta mesmo que genera dolor muito forte na região abdominal. Sí, claro, la vecindad que va a ser comprometido es la estructura vascular, el tronco celíaco. ¿Cómo está formado? ¿Cómo está formado? Ahí está la porta. ¿Cómo está formada la porta? Vamos a preguntarle un poco a María José Carvalho. Está ahí. Te veo. A ver un poco, Majo. ¿Cómo está formado el tronco de la porta? O sea, ¿cómo se llega a formar la porta? María José parece que conectó nomás también su carita y no está. Ah, no está. Hola. Hola, sí, sí. Despertate. Sí. ¿Cómo está formada la vena porta? La mesentérica, Sí, superior, inferior y la esplénica. Sí. No sé si llegamos a dar esa clase de hipertensión portal. ¿Se acuerdan que yo les dije las dos mesentérica y la esplénica? Me acuerdo así, no decía, es demasiado rápido tenés que decir, ¿verdad? Las dos mesentérica y la esplénica. Porque la mesentérica inferior con la esplénica se une, forma un tronquito y después se adhiere la mesentérica superior y forma entonces el tronco del, en este caso, no es celíaco, la porta, la vena. Estos son venas, ¿verdad? La vena. Entonces, como ahí cerca linda el vecino, es la porta, lógicamente cuando hay una invasión de órganos vecinos, naturalmente afecta el tronco, en este caso la vena porta. Hay una invasión vascular, invade la vena mesentérica. O sea, tiene una lógica, porque a quién le va a afectar primero, al que está cerca. Lo que dijo Fabricio, perfecto, está muy bien, pero ahí va a llegar por otra vía, no por vecindad. Por vecindad, lo que yo le mencionaba a ustedes. También me molesta a veces, pues yo estoy cerca de fútbol. Yo vivo frente a la cancha auxiliar de la Olimpia, la sede de concentración. En la esquina está fútbol del Toro, donde vienen a hacer ejercicio, juego de salón. Y acá en mi casa no puede llegar de repente lleno de... estacionan todo acá delante de mi casa. Entonces, me molestan. Pero no puedo decir nada porque te vas a pelear. Hay que disminuir las peleas. Bien. Decía eso, ¿por qué motivo? Porque estábamos conversando de esta resecabilidad. Y cuando llegamos a resecabilidad, importa el patrón de diseminación, la directa, en este caso del cáncer de páncreas. Bien. Nosotros, ¿dónde puede metastasiar? Acá le doy, había sido que la misma información que Fabricio. Sí, pulmón. Puede irse. ¿Cómo llegaría al pulmón, Fabricio? ¿Por qué vía? Por las vías linfáticas, doctor. Linfática, creo que ha de ser sanguínea. Fíjese que va la porta, sí. Se dirige, la porta pues tiene un sentido contrario, es una vena, pero tiene un sentido que va hacia el cuerpo.
corazón, Sí. Ajá. ¿verdad? Y Verdad. entonces, ese debe ser la vía más cercana. Verdad. Linfática podría, pero está muy lejos. É verdade, o senhor tem razão. Sí, A sí. via mais rápida para metástase seria a sanguínea. Sí, sí. Si yo me voy a ir a visitarte, prefiero irme en avión. Claro. No irme en el busito que me lleva todos los días al UPE, ¿verdad? O sea, no, la vía habitual para llegar a tu casa, porque está lejos, es vía aérea. Bien. Vamos, esto sí, ya entramos directamente después de recorrer el año pasado con semiología, que sería la clínica. Ahora toca a este paciente que ya tiene el diagnóstico clínico de cáncer de páncreas, cáncer de cabeza de páncreas preferentemente, mirar un poco lo que nosotros dijimos, medios auxiliares de diagnóstico. A ver, un poco le pregunto, déjeme preguntarle, César Sánchez es nuestro compañero, ¿verdad? Sí, profesor. Se cortó un ratito. ¿Me escuchan de vuelta? Sí, doctor. Ya. Les preguntaba previamente, no sé si el propio César no hizo. César Sánchez, nuestro compañero, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. César, ¿estás ahí? No, ¿verdad? Evidentemente que no. Bien. Entonces, ¿qué dice Cecilia Grau? ¿Cómo se encara después del diagnóstico clínico todo lo que vimos hasta ahora? O sea, pasamos siempre, sí o sí, no hay otra alternativa. Tenemos que pasar por interrogarle al paciente, examinarle al paciente, y después, ¿qué viene? El siguiente. Sería métodos de diagnóstico, imágenes. ¿Qué incluye método de diagnóstico, Cecilia? Básicamente. Laboratorio, imágenes. Laboratorio, o sea, entra dentro de metodología diagnóstica o medios auxiliares de diagnóstico o paraclínicos, algunos le llaman. Para significa lo que va paralelo. Y entonces entra el laboratorio imagen. En este caso del cáncer de páncreas, hoy día tenemos una gama de posibilidades de estudio. Por eso les cito acá primeramente para ubicarnos. Muy importante, vamos a decir, para ubicarnos, mirar un poco la lista, el pool de posibilidades que tenemos. Ecografía, ecoendoscopía, TAC, resonancia, biopsia, PET-scan, laparoscopía y en laboratorio, marcadores tumorales. Voy a preguntar porque esta clase siempre quiere ser una clase interactiva. Porque si yo les doy una clase magistral de dispositiva solamente, primero no sé si están todos despiertos, y lo segundo es de que a mí entender poco se aprovecha esta actividad para aprovechar al máximo. Le pregunto a ver un poco Oscar Serafini. Sí, está presente Oscar Serafini. Oscar Serafini, yo tengo una gama que le acabo de listar
de posibilidades para el estudio de cáncer de páncreas. ¿Cómo yo opto o le tengo que hacer de arriba para abajo toda este listado que acabo de exponer? ¿Cómo se encara eso, Oscar? Es una pregunta de razonamiento para que vayamos adentrándonos a esto de utilizar los medios auxiliares de diagnóstico, porque esa es nuestra asignatura. Yo les decía, no es que me olvido, les decía, estudien lo que es ecografía, cómo funciona y qué es lo que reporta. Hay que entender un poco cómo funciona la ecografía para poder indicar y esperar que nos traiga tal resultado. ¿Me entendió la pregunta, Oscar Serafini? Hola, doctor. Sí, sí. Sí, y buscaríamos primero los con mayor sensibilidad para el caso. Sí. Serían los que tienen mayor sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Explícanos, Jorge Peralta, qué es sensibilidad y especificidad. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ese yo creo que es vamos a decir, un recurso nomás, eso de consultar si se te escucha, para ganar tiempo. Fuerza, Jorge. No, porque no estoy con el wifi, por eso. Bueno, sensibilidad es la capacidad que tiene un estudio de detectar el patógeno o la enfermedad en sí. Y la especificidad es la capacidad que tiene el estudio de acuerdo a la patología que estamos estudiando. Es decir, la sensibilidad detecta los enfermos positivos y la especificidad los pacientes que no están enfermos. No sé si se me entendió. Sí, sí, te entendimos. Anoten eso porque voy a preguntar otra vez en la próxima. Es muy importante. ¿Yo puedo repetir, profe? Sí, sí, pero por supuesto. La sensibilidad Con es la gusto y capacidad de una encantado. prueba. La sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar, es la capacidad de la prueba de detectar la enfermedad en sujetos verdaderamente enfermos. Y la especificidad es la capacidad de una prueba de detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos. Sí, me parece, en otras palabras, es un complemento muy importante. Este dúo Jorge Junior hay que combinar siempre, porque a Jorge no le gusta que le complemente y a Junior le gusta complementarle. O sea, es la combinación ideal. Perfecto. No, muy bien, gente. A mí me gusta que con buena onda se tome no como un fastidio una pregunta, ¿verdad? Porque todos, yo les aseguro de los 33 que estamos conectados, no estoy seguro que los 33 tengamos claridad. Por eso pregunto. Bien, ¿por qué entramos en esta discusión? Por este motivo. Yo tengo esta gama de posibilidades, y debe haber más, disponible para estudiar el cáncer en este caso de páncreas. Y es sumamente importante ver qué aporta la ecografía, qué aporta la ecoendoscopía, qué aporta la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, porque no me va a dar el cuero, así hablan ustedes, no me da el cuero, no me da el cuero. Siempre yo le escucho expresarse en esos términos. No les va a dar el cuero para poder agarrar y hacer todos y cada uno de estos. Y entonces hay que optar, como en todas las cosas de la vida, hay que optar cuál es el que tiene mayor resultado en el sentido de reportar mayor información para mi interés. Si es con fines diagnóstico, si es con fines de buscar dónde también ya está implantado, depende de qué expectativa tengo, o todos, o confirmar un diagnóstico. Eso era lo que le decía a ustedes al principio y creo que se presta el tema para volver a recordar
estamos en un cáncer gravísimo. Vamos a decir, los que tienen cáncer de páncreas vieron en la epidemiología, la expectativa es sombrío, es terrible. Entonces, se dan cuenta ustedes aquí la gama de posibilidades que tenemos. Entonces vamos a tratar, estuve recabando, mirando un poco diapositivas y me pareció, les traigo por eso algunas copias que quiero compartir con ustedes que explica cómo rápidamente vamos a decir cada uno de ellos. Ecografía. Vamos a empezar ya que tengo aquí, estamos en cáncer de páncreas. ¿Qué aporta la ecografía? Sí. ¿Qué tenemos con respecto a la ecografía? Primero tenemos ecografía. Ahora todo el mundo son ecografistas. Gana aquí en mi casa tengo un ecografista también, ¿verdad? No sé dónde estudió, pero también tiene un ecógrafo. El que puede comprar el ecógrafo ya es ecografista entre los médicos hoy día. Gran disponibilidad tenemos. No, está al alcance de todo por el costo siempre. Es sumamente importante. Es un método no invasivo. No produce radiación mayormente. Operador dependiente sí, es una dificultad, porque yo pregunto en el militar siempre, ¿quién firmó por el informe? Operador dependiente. Difícil de observar con la ecografía la totalidad del páncreas. Es decir, este es un estudio, si bien está al alcance de toda esta bondad tiene, si yo tengo un paciente con cáncer de páncreas, lógicamente con la ecografía nomás no me voy a quedar. Y menos si es que es un tamaño pequeño. ¿Me entienden ustedes? Es decir, hay tumores pequeñitos que si se detecta, naturalmente tiene posibilidad de resecar, tiene posibilidad de extirpar y hasta posibilidad de tener buen resultado y pensar en curación. Siempre hay que pensar. Por eso es sumamente importante darle su justa medida, en este caso, a la ultrasonografía transabdominal, así hablábamos anteriormente, ¿verdad? La ecografía, en este caso, que está disponible. El segundo que vimos era el TAC. Este sí. Y acá preguntaba eso. Acá, si se fijan, gracias a Jorge Peralta y a Junior, que es un libro abierto, nosotros tenemos ya claro lo que es la sensibilidad y especificidad, en este caso de la tomografía. Porque, ¿qué es el concepto que se tiene por la tomografía? Estamos conversando para el cáncer de cabeza del páncreas. Nos puede dar el tamaño, la extensión y preguntaba en anatomía, en este caso, la invasión vascular, sumamente importante, tronco celíaco, las venas. Entonces, encontramos en esta parte que la tomografía axial computarizada sí, ya es un estudio sumamente útil para el cáncer de cabeza de páncreas. Pero ¿por qué motivo? Siempre es la pregunta. Ustedes van a escuchar en el examen, pero ¿por qué? Está bien, vos me decís, es el mejor la tomografía. Y yo medio incrédulo, lo que a mí me interesa, ¿por qué vos considerás mejor? Claro, cuando me decís precisa el tamaño, precisa la extensión, puede verse compromisos vasculares, tiene una sensibilidad más del 80% y especificidad más del 90%, ahí sí ya está fundamentado como para poder decir de que este es un método que hay que utilizar para el diagnóstico
Estamos en la etapa diagnóstica todavía y que me puede dar una perspectiva para el tratamiento inclusive. A ver, sí. Es muy buen planteamiento. Pedimos la ecografía porque generalmente la ecografía me reporta de hígados y vías biliares. Está muy bien tu planteamiento de decir, yo estoy clínicamente ante un caso de cáncer de páncreas. Vamos a suponer que sea ictericia lo que te lleva al, vamos a decir, a la sospecha de cáncer de cabeza de páncreas, por la ictericia que tiene, por la característica. Pero como existe también, y en nuestros países, en este caso en la región, es muy prevalente la litiasis biliar, puede dar esa misma manifestación. Me va a decir, no, pero ese tiene otro. No, puede darse también, en algunos casos, vamos a decir, una ictericia por litiasis coledociana. Entonces, yo le hago la ecografía, como no es invasivo, es barato, está al alcance de todo, empiezo con una ecografía. Me descarta o me confirma que tiene cálculo en la vía biliar y digo, ¿será por el cálculo o realmente tiene un tumor? Pero ya me va predisponiendo de que tengo que manejar que este paciente es portador de litiasis en las vías biliares, mediante esa ecografía sencilla. La tomografía no es muy bueno para la litiasis. Entonces, empiezo siempre, como en todas las cosas de la vida, se empieza por el más simple, por el más sencillo. No sé, hasta en una relación personal es así, ¿verdad? Claro, te acercas a una persona, le preguntas por su nombre, qué hace, después entra en otra conversación, vamos a decir, puntual, ¿verdad? La misma cosa en medicina. Lo que yo sí les decía a ustedes cuando les despliego una cantidad de posibilidades de estudio, que uno tiene que tener una idea cuál es el que más aporta para yo poder confirmar la sospecha inicial que tengo. En su caso, plantea cáncer de páncreas. Clínicamente, ¿te parece que es correcto? Tu pregunta es correcta y voy directo a la tomografía. Yo te recomiendo por la posibilidad, porque en tu diagnóstico diferencial, en segundo lugar, vas a poner seguramente litiasis en la vía biliar. Tú no sabes todavía. Entonces, por eso que se empieza por el más simple. Se hace ecografía porque me va a servir como vamos a decir, una base inicial, descartando o confirmando que tenga cálculos en las vías biliares. Ok. Y entonces, cuando ya llegas a la otra etapa, seguir pensando de que tiene cáncer de vía biliar, ahí es sumamente importante esta información. ¿Por qué yo le pido la tomografía axial computarizada? Lo que les decía a ustedes. Lean un poquito cómo funciona la tomografía axial computarizada helicoidal. Primero, para tener los términos, estamos incursionando nosotros en una nueva especialidad, en una nueva disciplina, y entonces necesitamos tener los vocabularios. Primero, no para saber hablar, para saber explicar. Ok, con esto voy a tener eventualmente un caso, cuando es muy evidente no hay problema. Cuando ya todo está cantado, no hay ningún problema. Pero puedo tener en algunos casos una sospecha de que se trata, por ejemplo, de un tumor muy pequeño
que produce una ictericia inicial. Y en la tomografía se ve, pareciera ser, no está tan seguro, un pequeño tumor en la cabeza del páncreas. Allí que viene como razonamiento, como siguiente razonamiento. ¿Le operamos nomás ya o qué podríamos barajar como posibilidad? ¿Se entiende la pregunta? Vos tenés un caso que sospechás. Hay un bulto, vamos a poner pequeño. Y entonces, una posibilidad es que con eso, como se hacía hasta hace poco, se operaba directamente. Hay un bulto en la cabeza del páncreas y hay que operar a tiempo. Porque ustedes ven, para eso vimos epidemiología, la primera parte, y cuando hablamos también de resecabilidad y resecabilidad, es muy importante el momento, el criterio de oportunidad en este caso. ¿Qué dice Araceli Saracho? ¿Cuál sería, después de este estudio, si tenemos esa información? Araceli, ¿estás ahí? Sí, doctor, ¿qué tal? Bien. ¿Y le podríamos pedir una PET scan? Una PET scan podría ser una opción. ¿Qué sería, vamos a decir, qué aportaría el PET scan? Y vamos a tener una tipo combinación de la información anatómica y metabólica, ¿verdad?, del órgano para tener un diagnóstico más seguro. O de la metástasis, si es que llegó a ser. También se puede tener metástasis. Me parece válido lo que dice, en este caso, Araceli. Por si tenga una metástasis principalmente en los ganglios. Un PET scan podría ser útil. Pero vamos a seguir en la duda de que si es un cáncer o no es un cáncer. ¿Me entiende? Tenemos una alta sospecha, pero vamos a seguir en la duda. ¿Qué podríamos, vamos a preguntarle un poco a Jorge Peralta otra vez, ya que hoy amaneció de buen humor? Hay días el que no está tan bien de buen humor, entonces hay que aprovechar su buen humor. ¿Qué podríamos hacer? Porque más o menos como el argelado dice, no me cuente lo que ya sé. Nos dice de vuelta el PET scan lo que ya vimos. Podría ser una toma de biopsia por endoscopía o una CEPRE para poder confirmar, mandar a un anatopatólogo para que nos confirme por biopsia. La CEPRE, ¿qué aportaría? Y al usar con el endoscopio vamos a ver cómo está la ampolla de Vater, vamos a ver también los conductos y también, como siempre se dice, es diagnóstico y tratamiento, que podemos ahí ver si está algo tapado o no, que podría ser un diagnóstico diferencial para una inflamación de nuestro páncreas. Además, también nos permite tomar las biopsias para mandar después a estudiar. Sí. ¿Y cómo se tomaría la biopsia? Eso ya no sé. Tampoco me pregunte demasiado. Ya, me gusta esa respuesta. Tampoco no abuses de mi generosidad. Ya. Perfecto. Para no abusar de la generosidad de Jorge, entonces tenemos esta opción que ya en nuestro país está vigente. La ecografía con el endoscopio. Es decir, se hace una endoscopía y se introduce, ya lo lleva adentro un ecógrafo. Por supuesto,
El tamaño pequeño debe ser porque no va a ser un ecógrafo portátil ese que trasladamos de una parte a otra parte. No entraría por la boca tan siquiera. No, es un ecógrafo pequeño. La ultrasonografía o la ecografía endoscópica tiene la posibilidad, en este caso el ecógrafo, de ver tumores de tamaño muy pequeño. Y tiene fundamentalmente esto, fíjense, posible tomar biopsia con una punción. Acá tienen ustedes. Acá tienen ustedes. Es decir, introduce a través del mismo una aguja y le toma, estamos hablando de una situación, vamos a decir, límite. Es pequeño. Entonces se introduce el endoscopio, con el endoscopio se introduce el ecógrafo y el ecógrafo nos permite con este mismo medio meter una aguja, punzar y realizar, en este caso, la toma de biopsia. Esa es la ecoendoscopía. ¿Se entiende, Guillermo González, lo que estamos debatiendo? ¿Por qué es sumamente importante esta parte? Porque con esto quiero justificarle a ustedes que tienen que conocer el pool de estudios que se puede hacer, tienen que individualizar cuál es el más útil para el caso y eso van a justipreciar cuando ustedes tienen claro qué es lo que aporta el método. ¿Se entiende lo que quiero explicar, Guillermo González? Sí, doctor, se entiende súper bien. Ya, bien. Entonces, esa es la idea. Estamos en el transcurso del cáncer de páncreas y conversamos de ecoendoscopía, que en Paraguay, en fin, este es un país en vía de desarrollo, hay una sola persona que trabaja en eso. Sí, por eso yo derivo todos mis pacientes a esa persona. No es que, vamos a decir, orille lo antiético cuando uno ya dirige. No tengo otra posibilidad. Siempre envío a esa persona. Por suerte, una persona muy solvente profesionalmente. Ecoendoscopía. En el Brasil, me supongo que deben tener en cada estado. En cada estado, la ecoendoscopía para este caso que estamos conversando es crucial. Hasta hace pocos años no teníamos posibilidad. Todos los pacientes que vienen con un bulto en la cabeza, se intentaba punzar transparieto, o sea, a través de la pared del abdomen, bajo pantalla, y se punza. A veces sale, a veces no sale. Sí. Bien, hoy día entonces tenemos esa posibilidad. Ecoendoscopía. Ya que con esto más o menos lo podríamos tener claro, entonces esta gama hay que mirar, vamos a volver a hacerle otro estudio. Y si es que ya lo tenemos claro, ya no hace falta. Pero ¿qué aporta entonces la resonancia magnética nuclear? Sí, eso debemos como estudiante, como médico, saber fundamentalmente la colangioresonancia magnética nuclear, esto aporta. ¿Qué cosa? Evalúa el árbol biliar porque le hacemos la punción y viene, en fin, tejido benigno, no hay nada, no es esa la causa. Entonces yo quiero mirar la vía biliar principal por si sea un cáncer de colédoco terminal, que también se puede conseguir por el otro, y aquí me resulta útil esto. La colangioresonancia
magnético nuclear. El árbol biliar me dibuja y al mostrarme la anatomía, naturalmente yo me percato dónde está la lesión. Esa lesión es el que está obstruyendo ya totalmente la vía biliar principal en su porción terminal. Y eso conlleva una estrategia terapéutica. ¿Qué le voy a ofrecer? Le voy a ofrecer también la operación de Whipple, porque no puedo quitar la vía biliar principal, tengo que extraer con la cabeza del páncreas también. No es un tumor de cabeza de páncreas, pero le hace una Whipple. ¿Por qué? Porque es un tumor de colédoco terminal, de la vía biliar principal distal. Por eso cuando se acuerdan ustedes de tumores periampulares, cuando el año pasado y ahora le volví a mostrar, periampulares, está cerca de la ampolla de Vater y no tenés otra. Un tumor en la ampolla de Vater, ¿cómo se llama, Guillermo, tumor de la ampolla de Vater habitualmente? Ya. No es ampuloma, profe. Ampuloma, sí, ampuloma, claro, no, hay que agregarle oma nomás ya al órgano. Ampuloma, mioma, no sé, lo que le agrega oma es tumor. Entonces, ampuloma. Se dan cuenta que es toda esta gama de patología que está cerca de la ampolla de Vater, lastimosamente, hay que retirar únicamente con la cabeza del páncreas, la operación de Whipple. Pero estamos en la etapa de estudio todavía, se dan cuenta de la importancia. Con esto quiero redondear y pasar rápidamente los otros. Quiero redondear a ustedes de ese pool de posibilidades de estudios que se puede realizar. Tenemos disponible como para hacerlo. Nosotros tenemos la obligación de tener claro cuál es el que tiene mayor utilidad para la expectativa diagnóstica que uno tiene hasta ese momento. Ese es un concepto sumamente importante que vengo repitiendo desde el primer día de clase, pero cuando estamos un poquitito más grande, uno comprende mejor. Lo que ayer te decía en los mismos términos, hoy te digo y vos te das cuenta de que comprendes mucho mejor. ¿Se entiende ese concepto, Rafael Yasunaga? Sí, se entiende. Ya, excelente. Bueno, eso pregunto permanentemente eso, porque a veces tengo la impresión de que yo me entiendo, pero nadie no me entiende. Para mí, pero requete, claro, expliqué, pero nadie entiende. Y entonces, este va para el auditorio, por eso que chequeo permanentemente con estas consultas. Bien, resonancia. CEPRE. Creo que Jorge Peralta fue el que me habló ya de este tema. También, ¿qué lugar tiene, en este caso, del diagnóstico? Eminentemente diagnóstico vamos a conversar. Ahora, cuando con la CEPRE también se puede realizar terapéutica, como por ejemplo, ¿qué? Y terapéutica es drenar la vía biliar que está obstruido. Por eso que esa imagen, el esquema que le mostré a ustedes, yo copio de internet esos dibujitos para traerle a ustedes, pero no es con el fin de venir a leerle eso, sino que para que ustedes tengan una visión mental por sobre toda la cosa. Uno entiende cuando tiene una imagen mental. Claro, yo me acuerdo cómo está ahí el colédoco terminal, la cabeza del páncreas, el duodeno, y ahí está el tronco celíaco y todos los vasos mesentéricos, las dos mesaraicas. Entonces, yo digo, si invade el tumor, va a tomar la mesentérica. Claro que puede tomar si está ahí pegado.
por vecindad. Entonces, es por eso que en este caso la CEPRE, que puede ser para diagnóstico, ¿qué podría aportar? Y podría aportar con el contraste de la vía biliar principal, dónde está la estenosis, dónde está el obstáculo, con fines diagnósticos. Por eso que la CEPRE hoy día, a los fines diagnósticos, en mi tiempo, hasta hace un tiempo, sí era casi de primera elección, que va cambiando con el tiempo. De primera elección, porque veíamos una estenosis en la vía biliar principal y este tumor de cabeza de páncreas. Este tumor ya estábamos seguros. O un tumor ampular, operamos nomás ya. No había otra alternativa. Sin embargo, hoy le reservamos más a este paciente que está con una ictericia de 28 de bilirrubina total. Y entonces decimos, para operar hay que ponerle primero un stent. Vamos a colocarle un stent, blanquearle, porque no se puede operar un paciente es más dificultoso cuando tiene 28 de bilirrubina, prende menos la anastomosis que haces comparativamente a un paciente que tiene una bilirrubina, vamos a decir, bajo estándares normales. Ese es el objetivo de colocarle, y aparte de todo lo que conlleva, puede llevar a una colangitis, esa éstasis, y entonces por la colangio retroendoscópica le colocamos el stent. Es decir, sumamente útil, naturalmente. No estoy negando a la CEPRE, que tiene su, vamos a decir, su valor muy importante. ¿Qué tenemos otro? PET-scan. Sí, el PET-scan lo tenemos también en nuestro país. Es caro, un estudio costoso. Entonces hay que justificar por qué en este caso del cáncer de páncreas yo ya lo tengo identificado, ya tengo confirmado de que es un cáncer de cabeza de páncreas y podríamos utilizarlo, por ejemplo, los compromisos ganglionares. Si me dicen ustedes metástasis, enfermedad, o sea, los ganglios que pueden ser metastásicos, adenomegalia, metastásico, con ese fin le voy a pedir el PET-scan, está justificado. Pero con fines diagnósticos ya no del mismo, por el hecho de que yo ya lo tengo confirmado, ya le hice el PET-scan y ya tengo la confirmación de que es un adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Ya, con ese objetivo, ¿por qué le sometería al gasto innecesario al paciente, en este caso, con el PET-scan? ¿Se entiende, Giovanna Busolaro, lo que quiero decir? Sí, se entiende, doctor. Ya. De alguna manera estoy dándole un lugar, pero justificado a cada método de estudio. Bueno, y tenemos la laparoscopía, vamos a hacerle todo nomás ya. Ahí sobra todavía una gama de posibilidades de estudio. Tengo el PET-scan, tengo la laparoscopía. En este caso, la laparoscopía sí podría tener, por ejemplo, ¿en qué caso? En el caso de que uno ya tiene, creo que Fabricio me habló de metástasis hepática, y, por ejemplo, ya hay una sospecha de que tiene metástasis, tiene implante en la cavidad peritoneal, carcinomatosis, se le denomina carcinomatosis peritoneal, tiene metástasis en el hígado, y si es que yo le hago una laparoscopía, ¿qué puedo obtener? Y ver si ya está en ese estadio. Lastimosamente, ya no tengo posibilidad de ofrecer muchas cosas con la resección. Para no decir no tenemos posibilidad. Cuando hablan con pacientes con cáncer, traten de que su lenguaje sea suave.
¿Me entienden ustedes? El lenguaje tiene que ser suave. Usted, ¿entendés que te diga alguien, usted está muerto? Yo tenía un jefe, yo viví en Santiago de Chile 2 años, y tenía un jefe que hablaba así directo. Llega al punto de decirle en consultorio, bueno, apreciado amigo, usted tiene que preparar todas sus cosas, era empresario, tiene que preparar todas sus cosas, sus documentos, porque usted no pasa 3 meses. Y para mi gusto, por lo menos, el lenguaje tenía que ser diferente. No, ha de ser, si vos estás en el asiento del frente de ese profesional, no ha de ser un buen momento que alguien te anuncie que arregle todo tu... O sea, muy motivado te vas a salir de ahí, ir a ver todas las transferencias y todo lo que tenés que hacer de tu empresa. Voy a tener 90 días de tiempo. El lenguaje, lo que quiero contarles es que, vamos a decir, nosotros debemos de procurar de tener un lenguaje cuando tratamos con pacientes tan, vamos a decir, delicado su diagnóstico. Podés decirle, esta es una enfermedad, muy complicada, que estadísticamente, de acuerdo a la ciencia, en fin, no es de buen pronóstico, y entonces vamos a luchar, pero como yo siempre digo, no hay 100% en medicina. Esto ocurre en el 90% de los casos. Y en el 10% que ocurre, hay algunos pacientes, y yo tengo casos concretos de pacientes que se curaron con tumor de cabeza de páncreas. Se curaron. Se hizo la Whipple y se curaron. Ok. Ese es el concepto que quiero compartir con ustedes en cuanto a los métodos de estudio. Estamos en la etapa de la paroscopía. Esa punción tan importante, le decía a ustedes que anteriormente nosotros hacíamos bajo pantalla tomográfica. Fíjense esta aguja. A través de la piel se avanza, te dirige la tomografía, la ecografía también, pero este es mejor, se puede hacer percutánea. Lo que hoy día hacemos con la ultrasonografía, la ecoendoscopía. Claro, entra con un endoscopio, lleva el ecógrafo, le punza. Es esta. Es completamente diferente. Lógicamente, el resultado va a ser también muy diferente. La biopsia realizada por vía percutánea, la biopsia, vamos a decir, realizada con la ecoendoscopía, lógicamente tienen resultados muy diferentes. Resultados en el sentido de sensibilidad y especificidad. Bien. Y dijimos también dentro de esa gama de estudio, que los estudios laboratoriales, dentro de los medios auxiliares, tienen su peso importante hoy día. No sé, en el país tenemos poco todavía, más que los marcadores tumorales, pero nosotros tenemos que enterarnos de qué se hace. Claro, fíjense, en esta revista, Europa, el Journal de Europa, publica ya, nosotros tenemos SEA 19.9, y creo que tenemos también el 50. Los otros no tenemos todavía tabulado en nuestro laboratorio. Vos tenés que, cuando tenés una situación así, tenés que enviar a otro país una muestra. A mí me tocó enviar muestras de gente que puede. Le tomas la muestra y le haces toda la gama de marcadores tumorales en el extranjero. ¿Me entienden? Cuando vos estás en esta crisis, y lógicamente no hay ningún problema toda vez que tenga uno medio. Se envía todo, se saca la muestra aquí, se envía y
en menos de una semana ya tenés todos los resultados. Entonces, esa posibilidad también existe. ¿Ok? ¿Alguna vez te preguntaste, Guillermo González, por qué no tiene nuestro laboratorio? De repente, porque yo hablo de que esto se puede hacer, ahí está vamos a decir, la lista de estudios que se puede hacer en varias partes, pero en nuestro país no se hace. ¿Te preguntaste alguna vez por qué ocurre eso? Y puede ser por que no se ponga el elemento adecuado para hacer los estudios. No hay una inversión. No se le capacita también a los médicos a veces. ¿Qué dice María José Carballo? María José parece que ya está. No, ahí está. No me escucha. Juan José Mendoza. Es importante conversar de esto. Estamos hablando de situación real. Juan José Mendoza. Sí, doctor, acá estoy. Estás ahí. ¿Por qué sería? Y porque en nuestro país no hay repetición de casos. No hay muchos casos por la población misma. Y entonces el laboratorio tiene la plata para traer el equipo de laboratorio y los insumos para el laboratorio. Pero atendé, adquirí un equipo y te aparece 3 casos en el año. 3 pedidos en el año. No hay forma de solventar esa adquisición. ¿Me explico lo que digo? Vos no podés adquirir una situación que vas a utilizar de vez en cuando. Vamos a suponer, se le ocurra a Jorge Peralta adquirir un avión bimotor. Y claro que va a poner un hangar ahí al lado de su casa, tiene. Pero para venir al UPE diariamente, y le ocupa el UPE 90% de su tiempo, ¿para qué quiere un avión? Sí, en el último caso, cuando se presenta una situación de que hay que viajar a la casa de Fabricio, se alquila nomás un avión, no hay ningún problema. ¿Ok? Ese es un poco el concepto, ¿no? No es que no se tiene para adquirir, porque estos son casos aislados. No pongas un negocio, nunca, eso es una recomendación de amigos, no pongas un negocio que de vez en cuando va a tener salida. Vas a perder muy lejos. Eso es lo que se da en nuestro país, que tiene limitado económico y también la población. No puedes traer un equipo que vas a utilizar cada 6 meses. Va a estar esperando allí el especialista para hacer 6 meses y de ahí viene un caso. Además te pide exoneración para rematar. Bien. Entonces, no sé por qué entramos en esto. Sí, por los marcadores tumorales posibles, estamos en cáncer de páncreas. Los marcadores tumorales posibles que se puede, hoy día se dispone. Ya. Bien. Quiero irme rápidamente a esto que conocen ustedes. ¿Alguien me puede decir, anoten allí si es que no me pueden decir, la clasificación TNM, ¿quién utiliza? Porque nosotros normalmente copiamos o adoptamos, porque nosotros no investigamos nada. La clasificación TNM, por ejemplo, es una forma de clasificar los cánceres. Es uno de ellos. Puede haber otro, completamente. Quienes descubrieron son los que utilizan y nosotros tratamos de reproducir lo mismo, ¿verdad?
¿Quién utiliza la clasificación TNM? ¿De dónde viene? No tienen luego ninguna curiosidad femenina ustedes. Las mujeres son bastante curiosas en ese sentido. Eso no, siempre las mujeres no han ganado en eso. Ellos son detallistas. Sí, sí. Nadie me responde. Bueno, vamos a conversar para clasificar los tumores de páncreas. Entonces, lo utilizamos y tiene el mismo concepto que todos los otros tumores para poder decir es un T2. Es un tumor que todavía está dentro del páncreas en cuanto al tumor y mayor a 2 centímetros. Claro. Yo digo T2 porque tiene esta característica. Yo digo que tiene N1 porque ya se encuentra, se identifica en ganglios linfáticos regional, ahí en la vecindad. Por ejemplo, yo digo que es M1 el caso que me planteó Fabricio. Ya tiene metástasis en hígado. Ya tiene metástasis a distancia. Sí. Por eso hablábamos de distantes y lindantes. Y dice que nuestro reporte dice de que es un tumor que invade rápidamente en forma regional al vecindario. Por eso que rápidamente nos deja sin posibilidad de resecar. Porque junta todo. Invade estructura vascular y en algunos lugares no se puede reparar una invasión vascular. Hay lugares donde Vamos a ver un video, si es que no alcanza el tiempo. Vamos a ver un video donde precisamente se reseca esta estructura vascular y por supuesto se reseca y se repara porque estaba invadido por el tumor. Ok. Se decía a ustedes también de que el tumor, el cáncer de páncreas, en algunos casos vienen de otro lado. O sea, son tumores metastásicos. Son tumores metastásicos. ¿Y vienen de dónde, por ejemplo? Y puede venir del estómago. Acá encuentro esto, 7% según este reporte. O puede ser parte de un linfoma. Linfoma es una enfermedad sistémica. Puede venir inclusive de un melanoma. Melanoma, de un tumor, un cáncer de piel, de ahí puede metastasiar. Es decir, existe la posibilidad, el concepto de esto, es solamente para que ustedes tengan idea, el concepto es de que puede venir de otro órgano, un tumor de páncreas. Y tenemos que conversar un poquito de tratamiento. Como en general, una pregunta de comprensión, voy a preguntarle un poco a Camila Benítez. ¿Cómo en general se tratan los cánceres, independientemente que sea de estómago, de páncreas? ¿Cómo se trata en forma general los cánceres que se puede presentar en cualquier órgano? ¿Cuál es la Con estructura? quimioterapia. ¿Y eso entra dentro de qué? Si vamos a ponerle un encabezado, quimioterapia, ¿entra dentro de qué? ¿Y la otra qué sería? Y una operación puede ser, si tiene un tumor. Cirugía, o sea, sí, claro. Tratamiento quirúrgico, que es nuestra asignatura. Tratamiento quirúrgico, una posibilidad en todos los cánceres. Y el otro,
quimioterapia. ¿Qué más puede ser? A ver, ¿alguien del auditorio? En general, pregunto, no me refiero solamente a cáncer de páncreas, porque eso conlleva. ¿Qué dice Juan Centurión? Está calladito y Juan Centurión no aporta ni habla nada. ¿Estás ahí, Juan? Sí, doctor, estoy. Ya. ¿Qué más podemos? Vos tenés un caso de cáncer de cualquier órgano, ¿y cómo es tu pensamiento? Lógicamente, nosotros somos cirujanos, estamos en una asignatura de cirugía y decimos tratamiento quirúrgico. Sí, una posibilidad. Y la otra posibilidad sería con tratamiento como quimioterapia, como me dijo la compañera, o en otro caso, en otro tipo de cáncer, radioterapia. Radioterapia, sí. Claro. De ahí vienen los términos que ustedes conocen de neoadyuvancia. Neoadyuvancia. Van a encontrar ustedes el término adyuvancia. Lean eso. Está bastante aceptable aquí en el libro. Tengo a la vista acá nuestro libro recomendado. Le recomiendo eso por lo que le va a servir también para CONAREM. Entonces, nuestro libro Schwartz está aceptable. No me gusta, nunca me gustó el libro, pero es interesante. Bien. Entonces, estamos en el ítem de tratamiento. Acá, importantísimo, si está todavía circunscrito al páncreas, localizado, ¿sí? Menos del 10%, según esta información, los pacientes tienen enfermedad resecable al momento del diagnóstico. Mishimi, Mishietlei, pequeñito. ¿De acuerdo? Es decir, de diagnosticar y generalmente ya está fuera de cirugía. La operación de Whipple es el procedimiento, ahí hay otras opciones, que cuando se habla de cáncer de cabeza de páncreas, conversamos de operación de Whipple, si es que se le va a ofrecer. No hay otra que lo supla todavía. Habitualmente se hace la operación de Whipple. Ok. Aún después de la completa resección, atiendan lo que dice, el riesgo de recurrencia locorregional es mayor a 70%. Tomo estos datos, vamos a decir que tienen su fuente ahí abajo, está la fuente de donde dice eso. Es importante para tener una idea nosotros como estudiantes de la gravedad del caso. Ofreciéndole el tratamiento correcto, operación de Whipple, en este caso de la cabeza del páncreas, la posibilidad de recidiva es mayor a 70%. La mayoría vuelven a tener recidiva. Lógicamente, no en la cabeza, sino que ya locorregional. Son conceptos importantes. Es decir, nosotros tenemos ese localmente todavía resecable esta perspectiva. Hoy que se dispone quimio radio. ¿Qué hay en quimio? Ahí están ya, no vamos a entrar nosotros en detalles de eso, pero sí tenemos que saber de que existe esa posibilidad. Cuando localmente está avanzado, 25% tiene compromiso regional. En el momento que vos diagnosticas. Sí. La tomografía, la resonancia magnética, perdón, el tratamiento con rayo es, vamos a decir, la resonancia magnética, la tomografía, la ecoendoscopía, el PET-scan nos ayuda
para esto. Para esto. Sí. Mejora la sobrevida porque podemos implementar el tratamiento con radioterapia, con quimioterapia, de acuerdo a esos estadios que nos reporta estos métodos de estudio. Porque decíamos también, es diagnóstico pronóstico. Esos medios auxiliares nos ofrecen esa posibilidad. Bien. 50% de los cánceres de páncreas tienen metástasis. La quimioterapia, el tipo de quimioterapia, vamos a decir, tiene los tratamientos estándar para los cánceres, están los tratamientos estándar porque todos los cánceres de páncreas, la mayoría, los que son primarios, son adenocarcinomas. Por eso era importante distinguir que algunos pueden venir de otro lado, vamos a suponer linfoma. No vamos a tratar con quimioterapia, radioterapia, es un cáncer, se ve localmente avanzado en imagen, pero vamos a ofrecerle una quimioterapia para linfoma. Es decir, la naturaleza, y en este caso los que vienen de la distancia, es importante identificar porque eso va a determinar la conducta definitiva de tratamiento con estas opciones, en este caso que no sean quirúrgicas. Bien, con esto estamos completando nuestro intercambio de información sobre cáncer de páncreas. Yo lo que busco cada vez más con ustedes en estas clases de orientación, que ustedes tengan fundamentalmente conceptos claros y puedan llevar eso. Lógicamente, esos conceptos claros van a poder fijar cuando van y estudian. Tienen que leer 1 hora. Puede ser del mismo Schwartz, cáncer de páncreas, y creo que ya están en condiciones ustedes, primero, lo que les interesa mucho a ustedes para el examen, y segundo, como una base, vamos a decir, de un médico generalista. Esa es mi recomendación. Bien, correcto. Ahora son 9:38. ¿Por qué no tomamos un descanso de unos minutitos? Y vamos a compartir un video que pude, en fin, rescatar, que me parece bastante ilustrativo, donde vamos a mirar una cirugía de Whipple por tumor de cabeza de páncreas que ya tiene invasión a los vasos. Pero en centros, vamos a decir, en centros que se dedican y tienen grande volumen, siempre hay una opción. Fíjense que van a resecar las venas, van a reparar las venas, van a hacer injertos independientemente de la extirpación de la cabeza del páncreas. Lógicamente y lastimosamente, esto no mejora mucho el pronóstico en los mismos tiempos que habíamos analizado. Bien, eso es todo por esta parte. ¿Hay algunas preguntas? Prendan sus cámaras. ¿Se entendió algo, Junior? ¿Quedó algo como para Sí, decirle? profesor, todo claro. Todo claro. Ah, me gusta ese ánimo. Karen Domínguez. No Sí, puedo hablar doctor, con... se entendió. Ah, sí. Siempre tengo problemas con mi internet. Hace rato cuando te iba a hablar, se me cortó mi internet. No es que solamente estaba bailante. ¿Alguien quiere preguntar al respecto? Nadie, luego. Bueno, siempre nuestra idea, gente, con estos redondeos, nuestra idea es de que nos quede claro
la parte de metodología diagnóstica y metodología terapéutica. Esa es nuestra asignatura. Pero como vamos a hacer después del video una conversación sobre nuestro examen anterior, yo tengo un comentario que hacerles, que es un poco preocupante, lo que concluyo en esta primera evaluación parcial que tuvimos. Ok, ¿por qué entonces no descansamos un momentito y después para entrar directamente a mirar el video? No sé si esta vez toma el audio. Les voy a dejar con el audio porque me parece que va a ser más útil y después hacemos un comentario final para que ustedes tengan noción de la operación de Whipple. Ok, bien. Descansemos un ratito entonces, a no ser que tengan alguna otra pregunta. Seguimos manteniendo 34, o sea, ahí bailando entre 28 y 34. Nunca pudimos llegar a 40, ¿verdad? Doctor, Diga. después del vídeo tiene más clases. No, después del video vamos a ver el examen. Y creo que ya se puede seguir directo, ¿no? ¿Qué dice el resto? Sí se puede, mejor porque a las 10:30 tenemos práctica en el MITER, algunos. ¿Cómo programan en nuestra hora? Es clínica quirúrgica. La práctica de la materia. Ah, sí, sí. Bueno, seguimos de inmediato entonces, sí. ¿Llegan a ver el video allí? Sí, doctor, soy. Ya. ¿El audio se escucha? Sí, doctor. Fíjense en esta parte lo que nos dice resección del eje venoso mesentérico portal. Y lógicamente sustituido, ¿verdad? Es decir, porque ya estaba invadido, en este caso, vamos a decir, la estructura vascular vecina. En el estudio de resonancia nuclear magnética observamos la afectación del eje mesentérico portal por la tumoración de la cabeza pancreática, tanto en los cortes axiales como en los cortes coronales. La intervención comienza con una completa exploración de la cavidad abdominal para descartar la presencia de metástasis hepáticas e implantes peritoneales. A continuación, se realiza una amplia maniobra de Kocher que nos permite visualizar la cara anterior del riñón derecho y extirpar el tejido que lo cubre. La disección debe sobrepasar la vena cava y llegar hasta la vena renal izquierda. Desde este plano, traccionando hacia arriba el peso intestinal y justo por encima de la vena renal izquierda, encontramos la arteria mesentérica superior que identificaremos y referenciaremos con un Bessel Loop.
Se realiza ahora la extirpación del epiplón mayor, respetando los vasos gastroepiploicos. Apertura de la transcavidad de los epiplones que nos permite ver la extensión del tumor. Pasamos ahora a la disección de la vena y la arteria mesentérica superior en la raíz del meso, identificando y referenciando tanto la vena como la arteria. Realizamos a continuación la disección del ilio hepático, seccionando la arteria gastroduodenal y referenciando la vía biliar. ¿Ves el loop amarillo? La arteria hepática, ves el loop rojo, e identificando la vena porta. Sección de la vía biliar. Extrayendo y seccionando. Quiero que vean, este es el stent que se le había colocado. Retrocedo. Cuando vos cortás el colédoco, allí van a ver que eso que se había puesto, este paciente, retrocedo un poquitito, porque quiero que vean. En este momento, se ubican ustedes, este es el colédoco. El colédoco, el que está cortando, el que tiene el líquido amarillo. El que está seccionando, este es el bisturí que corta, y dentro de la luz del colédoco van a ver esa estructura, es el stent que se había colocado justamente para blanquear. Se hizo por la retrógrada, por duodeno se llegó aquí. Fíjense. Ahí está, es el stent. Extrayendo y seccionando el drenaje biliar colocado de forma preoperatoria. Claro. Sección del estómago a nivel del antro mediante un instrumento de autosutura mecánica. Disección del borde inferior y superior del páncreas y referencia a la altura del cuello pancreático. Identificación y sección entre ligaduras de ramas venosas procedentes de la vena cólica media que se encuentran afectadas por el tumor. Disección y liberación del duodeno yeyuno a nivel del ángulo de Trice hasta los vasos mesentéricos. Disección de la vena mesentérica superior hasta la zona afectada por el tumor. Disección del margen lateral derecho de la arteria mesentérica superior con disección hacia la vena mesentérica superior. Sección del páncreas sobre un clamp intestinal. Inicialmente con electrobisturí. Fíjense, este es un momento crucial. Nomás es demasiado fácil. El páncreas va a resecar el tumor y naturalmente va a quedar el cuerpo y la cola, ¿verdad? Lo que va a resecar es la cabeza del páncreas. Y posteriormente completándose la sección con tijera. Identificación y referencia de la vena esplénica, de la vena porta
y de la vena mesentérica superior. Disección y referencia de la vena renal izquierda. Clampaje distal y proximal de la misma. Sección del injerto venoso. Y sutura de los márgenes de sección. Clampaje de la vena esplénica. De la vena mesentérica superior y de la vena porta. Clampaje de la arteria mesentérica superior para evitar la congestión intestinal y sección de la pieza quirúrgica al cortar el eje venoso mesentérico portal y esplénico. La reconstrucción del eje venoso mesentérico se inicia mediante la sutura de la vena mesentérica superior al borde inferior del injerto venoso renal mediante dos suturas continuas de prolenio. Tras completar esta sutura inferior, se desclampa para comprobar su estanqueidad. A continuación, se anastomosa el borde superior del injerto venoso a la vena porta, igualmente mediante suturas continuas. Una vez terminada la sutura, se procede al desclampaje tanto de la vena como de la arteria mesentérica superior y se anuda la sutura venosa con un factor de crecimiento. La vena esplénica se reconstruye anastomosando el borde seccionado al injerto venoso renal mediante sutura terminolateral, desclampando posteriormente. Queda así completada la duodenopancreatectomía cefálica y la reconstrucción completa del eje mesentérico portal y esplénico. La pieza extirpada comprende el antro gástrico, duodeno, cabeza de páncreas y primera asa yeyunal, así como el eje venoso mesentérico portal que estaba afectado por el tumor. Bien, creo que hasta aquí podemos llegar por el tiempo de ustedes y entonces vamos a dejar para el viernes nuestra revisión. Yo voy a llevar el examen